Moving to northern Israel, we are defending against Hezbollah aggression. Since deciding to join the war that Hamas started on October 7th, Hezbollah has fired over 5,000 rockets, anti-tank missiles and explosive UAVs from Lebanon at Israeli families, homes and communities. I remind you that there is no territorial dispute between Lebanon and Israel. We haven't seen Hezbollah jump in with 2 full feet here. They have been, of course, conducting strikes across that border. The Israelis have been defending themselves against that. We don't want to see escalation. We don't want to see a second front. And we are concerned about it. Hezbollah's increasing aggression is bringing us to the brink of what could be a wider escalation, one that could have devastating consequences for Lebanon and the entire region. Hezbollah is jeopardizing the future of Lebanon so that it can be a shield for Hamas, a shield for the Hamas terrorists. The situation is serious. We have seen an escalation over the last few weeks. And what President Biden wants to do is to avoid a further escalation to a greater war. That is the effort here. It will take everyone's interest in ending this conflict now. And we believe that there is a pathway diplomatically to do it, if the sides agree to it. But this is a very serious situation that we are in. وهو يعرف أنه لن يكون هناك مكان في الكيان بمنأى عن صواريخنا ومسيراتنا. يجب أن تحذر الحكومة القبرصية أن فتح المطارات والقواعد القبرصية للعدو الإسرائيلي لاستهداف لبنان يعني أن الحكومة القبرصية أصبحت جزءا من الحرب وستتعاطى معها المقاومة على أنها جزء من الحرب. Bueno, allí diferentes testimonios, justamente lo que veníamos planteando, lo habíamos anticipado en la edición anterior de Televisión Pública de Noticias Internacional, que las cuestiones que tienen que ver con un posible conflicto bélico venía en ascenso. Pero vamos a remontarnos un poco al pasado, a los antecedentes rápidamente en lo que tiene que ver con el año, claro, 2006. Aquí está, antecedente de la guerra del Líbano, Fuerzas de Defensa de Israel, Fuerzas Paramilitares de Hezbollah, duración 34 días del 12 de julio al 14 de agosto del año 2006. Bajas israelíes, 1.364 entre muertos y heridos. Baja Hezbollah, 1.400 muertos y heridos. Ciudadanos libaneses, 1.200 muertos. Seguimos avanzando con estos datos. A ver, el ala armada del grupo Shitá, apoyado y financiado por Irán, se considera equivalente a un ejército mediano y con mayor capacidad que el ejército libanés. Datos concretos, bien concretos. Presupuesto, $700 millones, misiles entre 40.000 y 120.000 de diferentes alcances, antitanques y también antibuques, combatientes, 20.000 activos, 20.000 reservistas. Bueno, para dar una dimensión concreta justamente dónde está parado allí este grupo y qué podría llegar a suceder si finalmente el conflicto bélico escala aún más de la situación que estamos contando. ¿Qué está sucediendo allí justamente entre Israel y Hezbollah? Lo decía recién Leticia, ponía a Chipre como parte también de la agenda periodística para hablar de esta situación. También Leticia hablaba de Estados Unidos. Bueno, en fin, es un conflicto que está escalando, la tensión sube y no se sabe hacia dónde va o cómo termina. Exacto, Pablo, y primero me parece interesante remarcar que no es esta tensión, bueno, vos lo contabas, la guerra de 2006, sí, no, claramente, bueno, claro, ¿no? Pero lo que quiero remarcar es que esta tensión no arrancó esta semana, sino que cuando Hamas atacó a Israel el 7 de octubre, también se empezaron a dar estas tensiones entre el Hezbollah libanés
e Israel y los ataques. De hecho, al día de hoy se considera que fueron asesinados 400 libaneses y decenas de israelíes. Esto lo quiero remarcar porque no es que surgió ahora en estos últimos días, sino que a la par de la guerra en la Franja de Gaza, esta tensión se ha mantenido, estos ataques se han mantenido entre Israel y el Hezbollah. ¿Por qué crecen estos días? Bueno, porque primero se conoció un video, un Hezbollah dio a conocer un video en el cual mostraba lugares claves de Israel, lo que llevó a que el canciller israelí hable de la posibilidad de una guerra total. Ya había hablado Netanyahu con anterioridad y había dado a entender que estaban dispuestos a llevar adelante un gran operativo en el norte, en referencia al sur libanés, y que se termina de completar con los dichos de Nasrallah, el titular, el líder, digo, de Hezbollah, diciendo directamente no va a quedar a salvo ningún lugar en Israel, y como lo decías, Pablo, recién, sumando a Chipre porque considera que Chipre ayudó con los aeropuertos para los ataques en territorio libanés. Digamos que, bueno, esto por supuesto es lo que genera mayor tensión, porque además es un Hezbollah que dice, en el momento en el que haya un cese al fuego en la Franja de Gaza, se termina esto, pero lo cierto y lo que venimos contando, Pablo. Muy por el contrario. Muy por el contrario. Semana a semana lo que vemos es que continúa la guerra en Gaza y que si bien hay momentos en los cuales se genera cierta expectativa, bueno, vuelve a caer y hasta el momento no se ha logrado cuando hablamos un de cese al expectativa, fuego. hablamos de la posibilidad de un alto el fuego. Una negociación. Claro, negociaciones hay, acordémonos de la resolución de Naciones Unidas, pedido a Estados Unidos, pero por el momento no se han puesto de acuerdo, ¿verdad? No, Pablo, y de hecho en las últimas horas lo que se registró fue que se intensificaron incluso los ataques en Rafah, que recordemos es esta ciudad al sur de la Franja de Gaza, que había generado algún dilema con Estados Unidos, con la administración de Joe Biden particularmente, que le planteaba que no avance en ese sentido. De hecho, esto me da pie, yo decía, bueno, también analizar los distintos frentes que tiene el gobierno de Benjamín Netanyahu en este momento. Porque por un lado, esta semana también se generó ahí alguna tensión con su propio ejército, porque habló el portavoz del ejército, habló de terminar con el Hamas, o esto que plantean el gobierno israelí, ¿no? De decir que la guerra se va a terminar, o al menos un sector, que la guerra se va a terminar cuando destruyan finalmente al Hamas. Bueno, en la Franja de Gaza esto generó, al menos se puede decir algunos rumores, si hay una cierta tensión entre el gobierno y el ejército israelí. Otro es dentro de la propia coalición. Recordemos que la coalición gobernante es una coalición donde hay partidos de ultranacionalistas, ultraortodoxos, un sector que pide directamente, por ejemplo, ir a la guerra con el Líbano, que se opone rotundamente a una negociación o a un cese al fuego en la Franja de Gaza, digamos un sector más radical, con el cual, bueno, también se especula ahí qué puede pasar. Y para terminar, el otro frente con Estados Unidos, que de hecho también fue noticia esta semana, porque Netanyahu publicó un video, Pablo, donde directamente dice, bueno, digamos, responsabiliza a Estados Unidos de no enviar las armas que necesitan en este momento, algo que al menos la administración estadounidense se mostró sorprendida por el hecho de haberlo hecho público, ¿no? Claro. Porque es un Netanyahu que dijo, bueno, esto yo lo conversé con Anthony Blinken, con el secretario de Estado de Estados Unidos, y después, bueno, planteando un poco que se había hecho de manera privada, pero que, bueno, necesitó hacerlo también de manera pública, y por supuesto todo esto genera especulación y lo venimos diciendo, donde algunos apuestan a un posible cambio de gobierno en Israel, es decir, un adelanto de elecciones, y a su vez también un Netanyahu que sabemos que tiene una cercanía con Donald Trump, que también puede estar mirando ya lo que va a pasar en noviembre en Estados Unidos. Con protestas por estos días también. Exacto, Leticia, sí, Pablo, sí, hubo manifestaciones que también hay que decir que se han mantenido durante estos meses, sobre todo, bueno, por lo que se conoce como los familiares de quienes al día de hoy están secuestrados, ¿no? Más de 100 israelíes que fueron secuestrados el 7 de octubre, de quienes no se sabe todavía, si bien hay varios, digamos, teorías, no se sabe nada de ellos. Bueno, algunos, los familiares que piden que justamente se llegue a una negociación para que los liberen. De hecho, bueno, yo mencionaba las diferencias con el ejército, y de hecho, bueno, también el portavoz planteó, no todos los rehenes van a poder ser liberados a través de un operativo de Israel, es decir, se va a necesitar negociar para que sean liberados, y una guerra que, como lo venimos contando, ya más de 37.000 muertos y ya 8 meses de guerra en todo este contexto, que me parece que se abren, como decía, múltiples frentes, y en todo este contexto con la tensión y la posibilidad de que la guerra se extienda también al Líbano.
Bueno, una situación realmente muy complicada la de Medio Oriente. Lógicamente uno entiende la situación, por ejemplo, en la Franja de Gaza. Vos recién mencionabas la ciudad de Rafah. Sí. Una ciudad que hay que tener en cuenta que antes del conflicto tenía una cantidad de población determinada y ahora es una ciudad súper poblada. Sí, que ahora muchos huyeron igual, bueno, justamente, sí, pero sí se calculaba hacerlo. Que cuando comenzó la guerra llegaron a Rafah al sur, justamente huyendo de otras partes del norte de la Franja de Gaza, que justamente cuando la atacan, que era esto, ¿no? El pedido que hacían varios países de que, o sea, que pedían que no la ataquen justamente por la cantidad de personas que había ahí, y bueno, y que ahora en estos últimas semanas, desde los comienzos del ataque a Rafah, tuvieron que huir también, ¿no? Lo que dice Israel, bueno, ahí hay miembros del Hamas, por eso vamos a atacar. En medio de toda esta situación, también las denuncias que tienen que ver con la necesidad de que llegue la ayuda humanitaria en todo este contexto, pero que, como decías, se intensificaron, de hecho, los operativos en las últimas horas.